Estamos en un taller sobre específicamente la evangelización. La evangelización. Uno de los recursos, el recurso que estamos utilizando, y lo pueden ustedes adquirir, nos dejan saber si no saben dónde adquirirlo, podemos entonces hacérselo eh, eh, llegar, es el recurso de 9 marcas sobre la evangelización. El autor es Mac Stiles. Entonces, es el libro que estaremos discutiendo en nuestras futuras reuniones. Así que esto no significa que tienen que esperar a recibir el taller. Pueden adquirirlo, ir leyéndolo juntos y entonces lo vamos discutiendo. Y así con el favor de Dios, pues son las últimas 2 copias que me quedan. Por familia. Sí, así que ya con eso en mente, este libro es muy bueno. Es pequeño, así que lo hace fácil de poder trabajar. La hermana Dunia tiene el libro, si lo puede enseñar. Ese es el libro que se estará discutiendo. A mí me toca en el día de hoy, y para que sepamos en cuestión de tiempo, yo voy a estar exponiendo unos puntos sobre el primer capítulo y con el favor de Dios terminar a las 11:45 y dar oportunidad a que entonces hayan preguntas que surjan de acuerdo a lo que estamos discutiendo. ¿Ok? Así que en eso, el libro trae una muy buena introducción que nos trae. Esta introducción habla precisamente sobre el autor haciendo el libro sobre la evangelización, y mientras meditaba en este libro, había una señora que le estaba preguntando al autor, a Max Stiles, de qué se titula, de qué se trataba el libro. Pero él no sabía todavía cuál era el título de este libro. Él sabía que tenía que ver con respecto a la evangelización, pero no sabía cómo titularlo. Su suegra lo ayuda y le dice, bueno, se refiere a cómo evangelizar. Pero él no quería que se enfocaran en eso específicamente porque el libro tiene algo que nosotros como iglesia, palabra de vida, queremos lograr. El enfoque no es que solamente técnicas o poner el anhelo de evangelizar, sino que haya una cultura dentro de la iglesia, un DNA que toda la iglesia como tal quiera compartir su fe. Y cuando hablamos de compartir su fe, estamos hablando la fe en Cristo, la fe en el Evangelio. Así que cuando vayamos a ver estos puntos sobre la evangelización, tengamos claro que el anhelo, lo que queremos buscar y perseguir, es que la iglesia completa tenga el anhelo, el deseo, la pasión por querer compartir la fe. Entonces, es bien importante que dentro de todo esto existen muchas maneras erróneas y también sobre lo que es la evangelización. Y la mayoría de nosotros hemos tal vez estado expuestos a una evangelización errónea. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras, experiencias de cómo se ha evangelizado. Pero también hemos tenido buenas experiencias de evangelización. Así que lo que queremos es organizar qué es lo correcto de acuerdo a lo que es una evangelización, de acuerdo a la palabra. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir que una ama de casa puede evangelizar cuando tiene un 1-a-1 con una vecina. Pero también podemos decir que una persona apologeta se puede discutir verdades bíblicas y no evangelizar. Entonces, podemos pensar que el apologeta está evangelizando y no necesariamente ha evangelizado. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Es definiendo estos puntos claros. Ahora,
Tenemos que saber de qué estamos hablando cuando estamos mencionando evangelización, cuando estamos hablando sobre lo que significa conversión y cuando estamos hablando lo que significa el evangelio. Y es bien importante que nosotros tengamos una definición clara de cada una de ellas. Estas palabras depende de cuál es la definición que cada uno de ustedes tenga, es cómo ustedes van a vivir y emular cada una de ellas para evangelizar. Entonces, por eso este primer capítulo se va a enfocar específicamente en definir puntos y verdades. Ahora, lo primero que debemos de preguntarnos es, ¿qué es evangelización? ¿Qué es evangelización? Ahora, el autor habla de una experiencia que él tuvo. Esta experiencia fue que él era ya convertido, apasionado, le compartió el evangelio a una persona, a un amigo de la universidad, se convierte en Cristo y en esa pasión dicen, vamos a visitar una iglesia. Cuando visitan esta iglesia, el pastor hace entonces un llamado y en este llamado él comienza a llamar y el amigo le dice, ¿tú crees que debería de pasar al frente? Y el autor le responde, bueno, no creo que haga mal con que pasemos al frente. Cuando pasa al frente, en vez de preguntarle si conoce, si es creyente o no, le dice, ¿quieres aceptar al Señor como tu Salvador? Y entonces lo hace de manera evangelística para poder exhortar a otras personas a que vengan a Cristo. Ellos se sintieron algo desilusionados en la manera de este llamado. Ahora, muchos de nosotros hemos experimentado eso de que vengan quienes quieren recibir a Cristo, pasen al frente, por favor, sin todavía tener un entendimiento claro del Evangelio. Ahora, hace una pregunta muy clave. ¿Hubo evangelización en ese momento? Ahora, el autor dice, y nos da esta nota claramente, y eso me encanta, y es una actitud de humildad que debemos de ser cuidadosos en cómo respondemos a esta pregunta. ¿Por qué debemos de ser cuidadosos en cómo responder a esta pregunta? Porque hubo una conferencia en el Southern Baptist hace unos años atrás. El autor menciona que participando de ella, este predicador, Danny Akin, hace a esta convención de pastores y les dice, ¿cuántos de ustedes vinieron a la fe en una iglesia que evangelizaba de maneras que ahora ustedes rechazarían? ¿Cuál fue la respuesta de los pastores? La mayoría levantó la mano. Entonces vinieron a Cristo en una manera que ellos rechazarían como evangelizar, pero vinieron a Cristo. Entonces, algo que nosotros tenemos que tener bien claro es que tenemos que tener la humildad que aunque se haya hecho mal la evangelización, Dios es soberano y es Él en quien decide salvar a la persona. Así que ese principio que nosotros tenemos que dejarlo como fundamento, que Dios es soberano en la obra de salvación. ¿Ok? Ahora, el problema no es que se invite a las personas al altar. Él lo aclara. El problema está en que de la misma manera que hay personas que sí se convirtieron, también hay muchas otras personas que tomaron una decisión emocional. Yo creo que inclusive yo mismo fui uno de los que pasé al frente a aceptar a Jesús. Mi conversión fue genuina, pero sí recuerdo todas las personas que estaban a mi alrededor. Y no todos sirven a Cristo en estos momentos. Así que de esa misma manera hay otras personas que también, otros creyentes que vinieron a la fe, recibiendo eso, recibiendo el plan de salvación y vivieron amigos, y les llamamos amigos, no les podemos llamar hermanos si no son creyentes, amigos que también pasaron haciendo esa profesión de fe, pero no se convirtieron genuinamente. Entonces, hay algo importante que nosotros tenemos que identificar, es que debemos ser cuidadosos
conformar nuestra práctica evangelística a la Biblia. Entonces eso no significa que ahora decimos, pues evangelizamos como nos dé la gana, porque no importa, es Dios el que, lo que nos somos llamados nosotros es entonces a entender los conceptos de acuerdo a la Biblia para nosotros poder evangelizar. Entonces, pueden cerrar para... entonces, ahora, inclusive las motivaciones pueden ser erróneas. Pablo mismo hablaba de que aunque el evangelio fuese predicado por orgullo, con tal de que fuese predicado bien, él estaba agradecido. También condenó las personas que predicaron mal la Biblia, el evangelio, cuando añadían y torcían el mensaje del evangelio. Así que eso sí lo condenaba. Lo que no condenaba es que las motivaciones, con tal de que el evangelio se predicara bien. Ahora, nosotros debemos de buscar nuestras motivaciones estén alineadas a la voluntad de Dios. Fabio, ¿me podrías ayudar cerrando esa puerta para no... Me siento que no me escucho. Gracias. Entonces, ahora, entendiendo eso, ¿qué es la evangelización? ¿Qué es? Y tenemos una definición corta y una definición ampliada. La definición corta de lo que es evangelización es enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. La evangelización es enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. Sabiendo esto, queremos persuadir, esto hay que desmenuzarlo un poquito más porque uno lo ve ahí y uno se siente insatisfecho. Esto como que necesita más carne, ¿verdad? Ahora, algo más ampliado sería, la evangelización es enseñar, anunciar, proclamar, predicar el evangelio, que es el mensaje de Dios que nos lleva a la salvación, con el objetivo, la esperanza, el deseo, la meta de persuadir, convencer, convertir. Entonces, vuelvo y repito, la evangelización es enseñar, anunciar, proclamar, predicar el evangelio, que es el mensaje de Dios que nos lleva a la salvación, con el objetivo, la esperanza, el deseo, la meta de persuadir, convencer, convertir. Y esto específicamente aclara 4 puntos, que es lo que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Estos puntos son enseñar, el evangelio, el objetivo y persuadir. Y vamos a ampliar eso mientras seguimos. Ahora, vamos al primero, que es enseñar. Entonces, algo que tenemos que tener claro es que no hay evangelización sin palabras. No existe evangelización sin palabras. Sin abrir la boca. Así mismito es. Así que, ¿por qué? Porque al fin y al cabo Jesús es el verbo y el verbo era con Dios. Y lo vemos nosotros en Juan 1:1. La enseñanza nosotros la vemos a través de toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y su propósito por lo cual fue escrito es para enseñarnos, para guiarnos, a traernos a una verdad. Vemos que inclusive hay exhortaciones tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Instruye al niño en el camino del Señor. Entonces, átense, anoten estas verdades, la ley en sus brazos, en los dinteles. Vemos continuamente con el propósito de enseñar, para que pasen de generación tras generación. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos inclusive que Pablo en las cartas habla sobre el discipulado. Habla sobre las ancianas, las mujeres maduras en la fe que instruyan a las jóvenes, a las recién convertidas. Está hablando también de hombres que también continúen enseñando, discipulando, desarrollando. Hay un continuo mensaje a través de toda la Biblia, uniforme, que es el mismo y es el de enseñar. Y se enseña por medio de la palabra. ¿Y por qué es esto? Cuando nosotros vamos precisamente a la Biblia, Cristo mismo
vio lo importante que era la enseñanza y expresó lo importante que era la enseñanza. Marcos capítulo 6, verso 34. Marcos capítulo 6, verso 34. Pueden ir anotando. Yo les hablaré el contexto. Jesús en su ministerio le había dado a sus discípulos la tarea de ir y los emparejó de dos en dos y dijo, vayan a las ciudades, predíquenlos, les dio poder a ellos para que sanaran, para que liberaran personas que estuviesen atadas de demonios. Y ellos regresaron dando las buenas noticias, animados. Y dijeron todas estas cosas que nosotros hicimos. El nombre de Cristo ya estaba, el nombre de Jesús ya estaba siendo proclamado y las personas estaban curiosas. Pero después de un largo día de trabajo, de exhortación, de predicación, de hacer todos estos milagros, Jesús se los lleva aparte. Pero la gente comenzó a verlos y estaban curiosos por conocer más. En este mismo contexto de tanta gente que se aglomeró, dice el verso 34 del capítulo 6 de Marcos, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Ahora, compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué fue lo que hizo? Dijo, comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, la compasión estaba dirigida a la necesidad de esas personas, de esa multitud, de recibir una enseñanza. Entonces, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Lo importante de lo que es enseñar, lo primordial. Ahora, después de eso hizo un milagro de multiplicar los alimentos. Y eso sí es un milagro extraordinario. Pero la compasión de Cristo fue por enseñar, porque no estaban recibiendo ninguna enseñanza. ¿Por qué esto es importante? Porque si nosotros no sabemos cómo enseñar el Evangelio, es probable que tampoco nosotros mismos lo entendamos. Si nosotros no sabemos enseñar el Evangelio, puede que nosotros mismos no lo entendamos. No podemos explicar algo, enseñar algo que nosotros mismos no entendemos. Entonces, muchas personas inclusive con las que nos podemos topar es que cuando comenzamos a tratar de hablar sobre el Evangelio, enseñarlo y meditar en ello, se dan cuenta que nunca se convirtieron. Y eso sucede. Hay personas que dicen, wow, hasta que yo no entendí lo que es el Evangelio, ahora es que yo puedo decir que yo he nacido de nuevo. Entonces, la pregunta es, ¿entiendo yo el Evangelio? ¿Sé lo que es el Evangelio? Y eso nos lleva entonces al segundo punto. Este segundo punto es importante enseñar bien el Evangelio porque hay mucha confusión. Hoy día hay mucha confusión sobre lo que significa el Evangelio. Y hay dos errores bien cruciales. Podemos tener un Evangelio pequeño, como tenemos también un Evangelio agrandado, como los combos de McDonald's, agrandado, extra large. Ya cuando hablamos sobre un Evangelio pequeño y un Evangelio agrandado, es que primero pensamos que el Evangelio lo presentamos solo para salvación. Pensamos que el Evangelio solo es para salvación. Y no es así. Puesto que el Evangelio muestra el corazón de Dios. Cuando nosotros vemos el corazón de Dios, tiene sentido que los temas que nosotros vamos a hablar sobre el Evangelio nos guíen a nosotros, produzcan en nosotros, nos dirijan a nosotros a cómo vivir, nos dirijan a entender los aspectos de lo que es el verdadero amor, el sacrificio, la reconciliación, el perdón, la fe, la humildad, el arrepentimiento, entre muchas otras cosas. Entonces el Evangelio no es tan solo para salvación,
te salva, pero hay algo que tiene que producir en ti. Y por eso nosotros inclusive, ustedes ven que sus pastores aquí en Palabra de Vida, en cada predicación se presenta el Evangelio y el Evangelio aplica tanto para el no creyente que necesita la salvación como para el creyente en su santificación, en su crecimiento en la palabra. Entonces, viendo esa parte, nosotros vemos también el agrandado. Ahora lo podemos ver, que explicamos el Evangelio, pero entonces decimos que hay que añadirle algo más para ser salvo. Decimos que necesitas ser bautizado para ser salvo. Podemos decir que entonces necesitas participar de la comunión para poder ser salvo. Decimos entonces, añadimos leyes, obras para que seas salvo. O inclusive decimos que necesitas vivir una vida santa para mantenerte salvo. Y eso es el Evangelio agrandado, extra crispy. Ahora, una buena definición del Evangelio es, tener una buena definición del Evangelio es importante para que nosotros creamos un fundamento para nosotros poder evangelizar. Entonces, así que cuando hablamos de vivir una vida cristiana, estamos hablando de vivir los aspectos y las implicaciones del Evangelio. No es que eso te hace salvo. Pero cuando hablamos de la salvación, nosotros nos enfocamos en el mensaje del Evangelio. Es importante que nosotros podamos observar la Biblia como referencia, como nuestra única referencia para nosotros poder llevar el Evangelio. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos muestran estas verdades. Si ustedes ven en las epístolas de Pablo, Pablo le escribe a Timoteo de el Evangelio que se te fue enseñado por las Escrituras. ¿Qué Escrituras? Si en ese momento el Nuevo Testamento no había sido todavía consolidado, no se había hecho el canon. Está hablando del Antiguo Testamento. Así que a través de toda la Biblia, nosotros podemos ver la imagen de lo que es el Evangelio. Muy bien, ahora, ¿qué es el Evangelio? Es el mensaje de Dios que nos lleva a la salvación. El Evangelio es el mensaje de Dios que nos lleva a la salvación. Y ese mensaje debe respondernos a nosotros 4 preguntas. Cuando nosotros hablamos sobre el Evangelio, tiene que responder 4 preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? La primera, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? La segunda, ¿por qué estamos en una situación desastrosa? El ser humano, ¿por qué está en una situación desastrosa? La tercera pregunta es, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Y la cuarta es, ¿cómo podemos volver a Dios? ¿Cómo podemos volver a Dios? Estas 4 preguntas nos deben de llevar a nosotros a un entendimiento claro de lo siguiente. Debemos entonces esas 4 preguntas responder: ¿quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es Cristo? ¿Y cuál debe de ser nuestra respuesta? Esas preguntas nos deben de llevar a nosotros a entender quién es Dios, quién es el hombre, quién es Cristo y cuál debe ser nuestra respuesta. Entendiendo esas preguntas. Ahora, cuando nosotros definimos quién es Dios, Dios es, y de manera simple es, porque es simple, hay mucha profundidad sobre esto, es Dios es nuestro creador. Él es amoroso, santo y justo. Y un día Él va a ejecutar su perfecto juicio sobre todo lo que Él ha creado, incluyendo el pecado. Las personas fueron creadas, el ser humano fue creado a la imagen de Dios, perfectos, completos, como criaturas maravillosas. Y aún siendo así, el ser humano se rebeló contra Dios, desobedeciéndolo, queriéndose hacer como Dios. Entonces, encontrándose delante de Dios, un Dios santo, justo y perfecto, merecedor de una condena eterna en el infierno.
La esperanza es que Dios mismo se hizo hombre en la persona de Jesús con el propósito de vivir la vida perfecta que el ser humano no pudo vivir y morir injustamente por la manera en que nosotros debíamos de morir, pagar el precio por nuestros pecados. Pero murió y resucitó, y por medio de su resurrección es que nosotros recibimos esa vindicación de nuestros pecados cuando nos arrepentimos y decimos que vivimos para Cristo y no para nosotros más. Ahora, otra manera de verlo es teniendo en cuenta la historia de la Biblia. La historia de la Biblia nos relata la creación, la caída del hombre, la redención y la consumación de la misma. Todo esto son resúmenes sobre el Evangelio. Y hay muchas maneras de poder expresar y manifestar respuesta a estas 4 preguntas que habíamos mencionado para llevarlo en diferentes esquemas. Pero lo importante es que cada uno de ellos pueda responder bíblicamente lo que es el Evangelio, que se componga todo en ello. La esperanza en la evangelización es que nos empapemos nosotros, que nosotros digamos, quiero conocer más la verdad del Evangelio y vivir para el Evangelio. Y que nos dediquemos nosotros al estudio del Evangelio, de tal manera que el Evangelio pueda fluir de nosotros naturalmente. Si nosotros ahora, yo no sé explicar el Evangelio y no sé responder a todas estas preguntas, no es para que se frustren. No es para decir, bueno, es que yo no lo sé, pues entonces se lo traigo a alguien para que se lo presente, porque yo no lo... No es delegar eso, al contrario, debe de ser entonces de ánimo para nosotros, es decir, necesito conocer más el Evangelio. ¿Para qué? Para que fluya natural en mí, poder expresarlo naturalmente. Entendiendo eso, de lo importante que es definir el Evangelio, ahora vayamos al tercer punto, que es el objetivo. ¿Qué es el objetivo? Es posible que el objetivo sea lo que nos haga a nosotros muchas veces tropezar con frecuencia en nuestra evangelización. El objetivo especialmente en los creyentes maduros. El objetivo en donde más tropieza la gente es en los creyentes maduros, aunque no los crean. ¿Por qué? Porque nosotros podemos entender que todas las personas a las que hablamos se dirigen con dos fines. La vida eterna y el castigo eterno. Ahora, así que nosotros nos limitamos a exponer hechos del Evangelio de una forma académica y desordenada. Entonces, hablamos mucho, pero no presentamos lo esencial del Evangelio. Los puntos esenciales del Evangelio. Comenzamos a responder respuestas o preguntas que no están enfocadas en el Evangelio. Tratamos de dar validez a milagros que no hay manera de nosotros poder explicarlo porque son milagros. Siguen siendo milagros cuando el corazón de lo importante es el Evangelio. Entonces, poseer un objetivo, nuestra meta, nuestro norte, nuestro blanco para la evangelización debe de ser bien importante. Algunas veces inclusive nuestro objetivo es solo transferir datos, solo comunicar y nada más. Aquellos que piensan que la evangelización es solo transmitir datos como enseñanza, hacen un buen trabajo explicándolo, ampliando y respondiendo preguntas tal y como nosotros deberíamos hacer. Si nuestra meta es solo transferir datos, podemos entonces encontrarnos con una dificultad. Esa dificultad podría ser que entonces solo bombardeamos información sin entender cuál es nuestra meta. Tenemos a una persona delante de nosotros que está al borde de la vida o de la muerte. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Que tenga vida. Que tenga vida. Entonces, teniendo este objetivo claro, nos lleva a consecuencias del cuarto punto, que es persuadir.
que es persuadir. Entonces, ahora, en la evangelización no todos los objetivos son válidos. Y eso es claro, algunas veces podemos tener objetivos equivocados. Nuestra meta es muy específica. ¿Y cuál es esa meta? Persuadir a las personas para que se conviertan y lleguen a ser seguidores de Cristo. Debemos de persuadir. Según Pablo mismo dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea vuestras conciencias. En otras palabras, nuestra intención es persuadir. No malinterpretemos esta palabra de persuadir, porque la palabra persuadir a nosotros nos protege de este error. Esto no significa que vamos a manipular. El persuadir no es manipular. Tampoco el persuadir es que nosotros nos sentimos que yo tengo que convencerte para que vengas al arrepentimiento. Hablamos al principio de quién es la salvación. De Dios. Es del Señor. Él es soberano sobre la salvación. Pero nosotros apelamos a ellos con una conciencia sabiendo de su necesidad de tener vida, porque ya están condenados a la muerte eterna. Entonces, la conversión es un aspecto de la fe cristiana. Y eso nosotros no lo podemos malinterpretar. Es la fe la que produce salvación. Y esa fe la da Dios. De hecho, me encanta que el autor habla sobre esta fe en la salvación. Y viene le está predicando a un musulmán y el musulmán le dice, yo quisiera tener esa fe. Entonces, el autor, Max Stiles dice, bueno, voy entonces a orar para que Dios te dé la fe. Mucha gente piensa, no, pues déjame explicártelo más todavía. No se nos puede olvidar que precisamente Jesús se encontró con una situación similar en Juan capítulo 3, cuando está hablándole a Nicodemo. Juan ya había hablado sobre su ministerio, lo que era la conversión, quién era él. Y aún él, ¿cuál fue Nicodemo diciendo, expresándole, gran maestro, ¿qué voy a hacer? Entonces, se me fue. ¿Qué es lo que responde Jesús? Que tienes que nacer de nuevo. Entonces, él se encuentra con esta confusión, un fariseo, maestro, que ya conoce bastante el Evangelio, o conoce la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, y ha visto lo que Dios quería hacer para la redención del mundo, del ser humano, del pecador. Entonces, Jesús le dice, esto tú no lo vas a entender si no naces de nuevo. Entonces, dentro de nosotros debe de haber acompañado dentro de nuestra evangelización. Padre, ayuda a que esta persona le puedas conceder la fe, el arrepentimiento, para que pueda entender el evangelio y pueda ser salvo. No fue tan solo de confusión para ellos en los tiempos de Jesús, todavía es de confusión para nosotros. Todavía es de confusión para la iglesia de hoy día. Algunas veces nos apasionamos y nos queremos convertir nosotros en el Espíritu Santo y meternos dentro de la persona para que venga Cristo. Y dice, si yo me le metiera por dentro, yo sé que le convencería. Como si nosotros fuéramos más poderosos que el Espíritu Santo. La fe la concede Dios mismo. Y sigue siendo algo confuso hoy. Y debemos de orar para nosotros poder persuadir, pero no manipular, no prometiendo que cuando vengas a Cristo tu vida va a cambiar. Te vas a seguir viendo igual, vas a tener los mismos problemas. La diferencia es que ahora Cristo vive en ti. Y ya entonces, aunque vas a pecar, tienes ahora unas motivaciones diferentes, un anhelo diferente. Ya tú no quieres pecar y persigues el no pecar.
y apartarte del pecado. Eso es lo que hace el Evangelio. Versus el que no viene a fe, el que no se convierte, el que no nace de nuevo, lo único que busca es pecar. Esa es lo que debemos de buscar para nosotros persuadir. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no comprendemos bien lo que es la evangelización? Viene esta pregunta, ¿qué pasa si nosotros no comprendemos bien lo que es la evangelización? Muchas cosas. Uno, la iglesia puede crecer, pero crece muerta. Personas que no vienen genuinamente a Cristo. Entonces se vuelve en una iglesia motivacional y no una iglesia llena de creyentes, hermanos en la fe. Puede pasar que también iglesias que hemos visto se quedan pequeñas con las mismas familias y cuando llegan ya a una edad bien adulta, la iglesia se desvanece y cesa de ser. ¿Por qué? Porque no entendieron lo que era evangelizar y la importancia para la iglesia, lo que es el DNA para que la iglesia siga creciendo. Nosotros hasta ahora tenemos una cultura que muchos de ustedes vienen de iglesias ya convertidos, buscando, anhelando una palabra sana. Pero también la iglesia debe de crecer de personas nuevas en la fe que quieran venir a Cristo. Y que ustedes puedan compartir el evangelio libremente, no en campañas evangelísticas, sino desde su trabajo, desde su casa, con sus vecinos, en sus propias familias, sus hijos, abuelos, tías, sobrinos, todo tipo de personas. Entonces, con esto nosotros tenemos que llevarnos claro que la evangelización es el enseñar el evangelio, que es el mensaje de Dios que nos lleva a la salvación y con el objetivo de nosotros poder persuadir. Esa debe de ser nuestra meta. Porque tampoco predicamos el evangelio. Yo te voy a decir cómo es y así lo digo, Rob. No, queremos apelar porque sabemos que esa persona está ahora mismo ahí muerta y nosotros queremos rescatarla, levantarla, como si fuera Dios mismo suplicando por sus vidas. Amén.